Buenos días, muchas gracias por la introducción. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en la universidad. Yo les voy a platicar acerca de los linfoma de Hodgkin en niños y adolescentes. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Voy a comentar algunos de los estudios clínicos presentados por el Children's Oncology Group o el COG y el Euronet, el consorcio grande de Europa, y algunos estudios de St. Jude. Todos los datos que voy a presentar son estudios publicados, no voy a presentar ningún resultado preliminar. Los objetivos de la plática son básicamente dar una introducción a las manifestaciones comunes de Hodgkin linfoma, dar una perspectiva histórica de los estudios clínicos realizados para el tratamiento de Hodgkin en pediatría, introducir brevemente la brecha que existe en el tratamiento de adolescentes para Hodgkin linfoma y presentar los estudios clínicos más actuales con los que contamos en Estados Unidos. Como ustedes saben, el linfoma de Hodgkin es el tumor maligno más común en los adolescentes. Tiene una incidencia de más o menos 32 adolescentes por millón de adolescentes de población. La distribución de presentación del linfoma de Hodgkin es bimodal, que significa que se presenta en los pacientes adolescentes y también en después de más o menos 50 años. Entonces, en pediatría tendemos a ver, es uno de los tumores que vemos muy frecuentemente. Es muy raro en los pacientes de 5 años. Sin embargo, hace algunos años tuve la oportunidad de tener a una estudiante de aquí de La Marroquín trabajando conmigo en el hospital e hicimos una revisión retrospectiva de los niños de 5 años que se presentaron por 20 años en Valley Children's y encontramos más o menos 7, que representó más o menos 5% de todos los linfomas de Hodgkin diagnosticados en el Valle Central de California. El linfoma de Hodgkin es una malignidad de células B. La célula clásica se llama Reed-Steinberg cells, que aquí miran la fotografía. Las células de Reed-Steinberg constituyen el 10% del linfoma de Hodgkin y el 90% son células inflamatorias. Entonces, es bien difícil hacer investigación biológica para Hodgkin porque las células son muy poquitas. El linfoma de Hodgkin se presenta con presenta lentamente y tiene una distribución muy predecible. Empieza en el mediastino, se va a los ganglios cervicales y luego afecta los ganglios linfáticos en el abdomen. Y muy raramente hace infiltración a órganos no linfáticos. Comúnmente se presenta con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, y a mí me gusta pensar en el Hodgkin linfoma como un gran imitador. Hace un poco tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos colegas de aquí de la Unidad Oncológica de Guatemala y otros colegas de Argentina. Hicimos una revisión retrospectiva de los pacientes que habíamos diagnosticado y encontramos un grupo significativo de pacientes que se presentaban tenían una presentación rara de Hodgkin linfoma, y una de esas presentaciones era enfermedad autoinmune como enfermedad tiroidea o síndrome nefrótico. Algunos otros tenían enfermedad extranodal, o sea, fuera de los ganglios linfáticos, y se pensó inicialmente que tenían un tumor sólido como rabdomiosarcoma, carcinoma hepatocelular o Ewing sarcoma, y algunos pacientes se presentaron con infección, que es obvio porque una de las manifestaciones de Hodgkin es fiebre. Hablando de presentaciones raras como infección, también pudimos encontrar con el mismo grupo de la UNOPI Argentina algunos pacientes que se presentaban inicialmente con un diagnóstico tentativo de tuberculosis y posteriormente se fueron diagnosticados con linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es altamente sensitivo a quimioterapia y a la radiación, y las tasas de curación son bastante buenas, de las mejores en pediatría, y la sobrevida de estos pacientes es más o menos de 80 a 90%. El tratamiento de Hodgkin linfoma en pediatría históricamente ha copiado los protocolos de tratamiento que se han utilizado en adultos. Entonces, este slide, que es un poquito ocupado, intenta nada más señalar que, por ejemplo, en Francia y en Canadá, algunos de los regímenes de quimioterapia que se utilizaron son los que se usaron históricamente en adultos, el régimen ABVD o MOP-ABVD, y como ustedes ven aquí, la sobrevida de estos pacientes es bastante buena, entre más o menos 80 y 90%.
En Estados Unidos, el grupo oncológico pediátrico y el grupo de cáncer infantil también utilizó inicialmente protocolos de adultos, que utilizaban más o menos los mismos regímenes con una sobrevida bastante buena. El problema del tratamiento de Hodgkin, de Hodgkin en niños, es que la intensidad de la quimioterapia y el uso de alquilantes, pues, presenta la dificultad de efectos secundarios en el futuro. Entonces, cuando uno está tratando un cuerpo que sigue creciendo y que sigue evolucionando, tomar en cuenta los efectos secundarios es bastante importante para nosotros. Algunos efectos secundarios que podemos encontrar en Hodgkin linfoma son hipoplasia, esterilidad, infertilidad, hipotiroidismo, toxicidad pulmonar por la bleomicina, enfermedad cardiovascular secundaria a la adriamicina y al uso de radiación en el mediastino. Entonces, los grupos oncológicos pediátricos cooperativos hemos tratado de buscar un balance entre la intensidad del tratamiento, manteniendo la sobrevida con la intención de siempre disminuir los efectos secundarios. El Children's Oncology Group, que es el consorcio pediátrico de Estados Unidos, Canadá y New Zealand, trató de buscar un balance entre los efectos secundarios y para eso lo que hizo fue intensificar el tratamiento y las dosis del régimen y disminuir las dosis cumulativas de quimioterapia y también utilizar menos doxorubicina y menos etopósido. Entonces, se crearon 2 protocolos para tratar el linfoma de Hodgkin de bajo riesgo, incluyendo los estadios que se ven en el slide. Para se utilizó el régimen que se llama ABBE, que consiste de adriamicina o doxorubicina, bleomicina, vincristina y etopósido. Se daban 2 ciclos de quimioterapia, luego se hacía evaluación a la respuesta. Si el paciente tenía una adecuada respuesta, procedía a recibir radioterapia 25 grays. Si la respuesta era inadecuada o lenta, recibía 2 quimioterapias adicionales más radioterapia. Esto se hizo más o menos en 1990, cuando yo estaba terminando la escuela de medicina. A ver aquí. Los resultados de este estudio fueron bastante buenos, con una sobrevida a los 8 años de más o menos 86%. A ver aquí. Y aquí está nada más para ilustrar o contrastar más bien las dosis cumulativas de quimioterapia comparado al régimen de adulto. Esencialmente, lo más importante aquí es que la dacarbazina, que hemos concebido como bastante gonadotóxica, se eliminó del protocolo pediátrico y se utilizaba más etopósido. Luego, para los pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio, se utilizó un régimen que se llama ABBEPC. Esto es lo que ha definido el tratamiento de Hodgkin linfoma en los Estados Unidos y lo que más se utiliza. Consiste de adriamicina, bleomicina, vincristina, etopósido, prednisona y ciclofosfamida con el cardioprotector dexaroxan. Estos pacientes recibieron 3 ciclos de quimioterapia cada 21 días. Se hizo una evaluación a la respuesta. Los pacientes con respuesta adecuada recibieron radioterapia 25 grays, y los que no tenían una respuesta adecuada fueron a recibir 2 ciclos más de quimioterapia más radiación. Estos pacientes tuvieron el resultado de este estudio fue en realidad muy bueno. Entonces, más o menos a los 3 años y a los 5 años, la sobrevida fue de 85% y 83%. Entonces, esto vino a definir mucho cómo hacemos los tratamientos en Estados Unidos, en los que evaluamos la respuesta al tratamiento, esencialmente utilizando al paciente como la respuesta biológica del individuo en sí. Y esta tablita también compara las dosis de quimioterapia entre el régimen de adultos, que está aquí, y el régimen pediátrico. Esencialmente lo que quería hacer notar aquí es que eliminamos la dacarbazina y lo sustituimos por etopósido, prednisona y ciclofosfamida. Estas quimioterapias las dosis cumulativas que se utilizan están por debajo de los riesgos secundarios de segundas malignidades y también debajo del threshold del umbral de gonadotoxicidad.
Entonces, posteriormente a este estudio, siempre se trató de modificar de manera que se disminuían las dosis de quimioterapia o se disminuía la radiación. El siguiente estudio que pudimos tener nosotros en Estados Unidos era tratando de reducir la radiación. Y la manera de que esto se hizo fue utilizando siempre el ABBPC. Se daban nada más 2 ciclos en vez de 3. Se evaluaba la respuesta. Al evaluar la respuesta, si era buena respuesta, estos pacientes recibían 2 ciclos más de quimioterapia, y los que alcanzaban remisión completa, que era que el tumor, la masa tumoral se reducía más de 80%, se podían randomizar a recibir radiación o no recibir radiación. Y los que tenían una respuesta lenta recibían siempre 2 ciclos de ABBPC, pero un grupo se randomizaba a recibir DECA y otro simplemente se quedaba sin nada. Esto, lo que resultó de este estudio fue que pudimos entender de que sí podíamos eliminar de algún grupo la radiación. Entonces, en esta tabla de sobrevida que ustedes ven aquí, las líneas amarillas representan la sobrevida, la línea sólida representa a los pacientes que recibieron radiación y la línea punteada los que no recibieron radiación. Entonces, se sobreponen los dos, indicando que sí era posible eliminar la radioterapia. Entonces, estos pacientes recibieron menos quimioterapia y algún grupo selectivo recibió menos radiación. Esto es para ilustrar nada más, comparar las dosis de toxicidad, pero lo voy a dejar ahí. Al mismo tiempo, en Europa, el grupo que ha liderado el tratamiento de Hodgkin linfoma es el grupo alemán. Entonces, ellos utilizaron un régimen un poquito diferente. Al principio, lo que ellos hicieron fue dividir a los pacientes en hombres y mujeres, tratando de proteger la la fertilidad, especialmente en mujeres. Y lo que ellos hicieron fue utilizaron OEPA para los varones. En OEPA hay prednisona, y para las mujeres usaron OPA, siempre dando dando procarbazina, pero los pacientes que tenían más riesgo intermedio y riesgo alto recibían COPDAC los varones y COP las mujeres. Este estudio tuvo muy buenos resultados. Prácticamente todas las gráficas de sobrevida se sobrepusieron, pero lo que se encontró fue que las mujeres que recibían COP tenían mucha toxicidad aguda, y al final no se pudo determinar si en realidad había protección a la fertilidad. Entonces, de lo que esto resultó, ellos continuaron refinando sus protocolos y eliminaron el COP para las mujeres, y a todos los pacientes, hombres o mujeres, los trataron con COPDAC. Entonces, como ven aquí, los pacientes con riesgo bajo recibieron 2 OEPAs, se evaluó la respuesta. Los que tenían buena respuesta recibían radiación al nodo involucrado. Los que tenían una respuesta inadecuada recibían una dosis adicional de quimioterapia y no radiación. Los pacientes que tenían riesgo intermedio recibieron 2 COPDACs, y los que tenían alto riesgo, que son los 3, recibían 4 COPDACs. Y entonces siempre algunos pacientes podían recibir los de riesgo, podían no recibir radiación si tenían una respuesta adecuada. Y luego este estudio prácticamente tuvo un subgrupo de pacientes, porque en ese entonces ya contábamos con PET-CT scan, que es un estudio metabólico que nos ayuda a hacer el diagnóstico y la estadificación del paciente y evaluar la respuesta. Entonces, nuevamente, a través de los años, estos son como 10 o 20 años que les he resumido, la sobrevida del paciente con Hodgkin linfoma siempre ha sido de las mejores en pediatría. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la diferencia, dividimos a los pacientes en menores de 15 y mayores de 15, lo que encontramos, como ven aquí, es que siempre las gráficas se separan. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué es lo que pasa y tratábamos de explorar, nos dábamos cuenta que a pesar de que la sobrevida era buena, a diferencia de los otros cáncer pediátricos, que después de 10 años las gráficas de sobrevida se aplanan, pero los de Hodgkin continuaban disminuyendo. La razón de esto fueron varias. Una es de que los pacientes adolescentes pueden presentarse a un hospital pediátrico, a un hospital de adultos. Entonces, el tratamiento depende mucho si se presentan a cuál de las dos instituciones. Algunos hospitales de adultos pueden tratar con protocolos de adultos, no utilizan los protocolos de pediatría. Entonces, eso representaba una brecha para nosotros y teníamos que averiguar un poco más de qué podíamos hacer. Descubrimos que no había en realidad un tratamiento estándar para los adolescentes. Como les digo, se trataban dependiendo de dónde se presentaban.
y entonces los datos que habían publicados para el tratamiento de adolescentes eran muy pocos y en realidad consistían básicamente de estudios retrospectivos. Esta tabla es un poquito ocupada, pero mi intención es nada más mostrarles que, por ejemplo, en Canadá, Alemania, Hungría y Alemania, ellos utilizaron regímenes de adultos, los que le mencionaba anteriormente, el ABVD, con radiación entre 30 y 40 grados, usaban Viacop que ya no se usan mucho en la actualidad, y estos estudios reportaban tratar pacientes adolescentes con resultados adolescentes y adultos, y cuando se dividían los grupos, la sobrevida era bastante similar entre los adultos y los adolescentes. El problema continuaba siendo los problemas de efectos secundarios de toxicidad. Entonces, el mayor problema de la toxicidad eran las malignas, second malignancies, y entonces, como ustedes ven aquí, los tumores secundarios eran independientes si el paciente recibía solo radiación, solo quimioterapia o los dos, y la incidencia era más o menos de 12%. Entonces, eso es un gran problema porque si es el tumor más común, quiere decir que muchos de estos pacientes van a morirse sin linfoma de Hodgkin, pero van a morir con otro cáncer, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta era, ¿debemos tratar a los adolescentes mayores de 15 años y adultos jóvenes con protocolos pediátricos? Entonces, el grupo oncológico de Estados Unidos, el Children's Oncology Group, decidió hacer un análisis de los estudios que habíamos realizado en los pasados 20 años y decidimos utilizar el estudio que fue el primero que les mostré, que utilizaba el P9425 y 9426 para tratar riesgo intermedio y alto y riesgo bajo y hacer un análisis retrospectivo. Lo que encontramos fue que la sobrevida de estos pacientes era exactamente igual cuando dividíamos los grupos menores de 15 o mayores de 15 años, diciéndonos que el tratamiento pediátrico era muy efectivo para estos pacientes. Cuando dividimos los grupos entre bajo y el grupo de bajo riesgo y el riesgo intermedio y el riesgo alto, las gráficas también continuaban siendo las mismas. Entonces, esto es un poquito borroso, pero la gráfica de abajo muestra en realidad la sobrevida de los dos grupos, menores de 15 y mayores de 15 años, y igualmente aquí. Entonces, igualmente para los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, lo que descubrimos en este análisis fue que el tratamiento era efectivo, utilizábamos menos dosis de quimioterapia, podíamos utilizar menos dosis de radiación que estaban utilizando los adultos, y esto nos hacía claro que teníamos que buscar la manera de cómo trabajar junto con los grupos cooperativos adultos de manera de estandarizar el tratamiento de Hodgkin linfoma en los adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, al mismo tiempo, la pregunta era cómo podíamos hacer eso, porque con el tiempo las cosas fueron cambiando, los campos de radiación que se utilizaban fueron cambiando también, como ustedes miran en esta diapositiva, empezamos a dar dosis bastante altas de 30 a 45 grados y se daba radiación nodal extensa, después se modificó y se daba radiación extendida, no completamente a todos los nódulos linfáticos que existían independientemente de cuáles estaban enfermos. Posteriormente se daba a las regiones involucradas y posteriormente al nódulo involucrado. Al mismo tiempo, empezó a existir en Estados Unidos al principio de los 2000 el PET-CT scan, que no estaba disponible en todos los centros de los Estados Unidos, pero algunos podían utilizarlo. El PET scan es un estudio metabólico que nos ayuda a identificar las áreas involucradas metabólicamente, porque es un azúcar que tiene un radioisótopo que nos permite identificar cuáles son esas lesiones, y eso mismo nos ayudaba a hacer la evaluación de la respuesta y decidir cuáles ganglios debían radiarse, los que no habían respondido al tratamiento. Entonces, pasamos de tener radiación a la región involucrada, ¿cómo se dice? Los nodales, todos los ganglios nodales, a la región involucrada, al sitio de la región, a tener lo que se llama radiación adaptada a la respuesta, que significaba que aunque existiera un nódulo linfático residual, si no estaba metabólicamente activo, no había necesidad de radiarlo, y si no se irradia, pues hay menos chances de toxicidad. Luego empezó a existir en los centros la radiación
con protones en vez de la radiación con fotones. Los protones esencialmente lo que hacen es que disminuyen la cantidad de tejido aledaño al tumor que puede tener efecto secundario y entonces es mucho mejor en términos de disminuir los efectos secundarios. Como ustedes miran aquí en esta gráfica, esta es una terapia con protones en la que se limita el área que se va a radiar comparado con las fotones en la que hay más lo que se llama scatter radiation, que hay más daño al tejido que no está afectado por tumor. Luego teníamos brentuximab, que es un conjugado, un anticuerpo conjugado a una quimioterapia, que es específicamente para CD30, que es el marcador del Hodgkin linfoma, y teníamos que ver cómo podíamos incorporar todos estos factores dentro del tratamiento. Entonces, después de más o menos 20 años o 10 años de que empezamos a trabajar cómo hacíamos esto, el Children's Oncology Group nuevamente hizo un protocolo en el que se randomizaban los pacientes a recibir el ABBPC, pero en vez, un grupo recibía ABBPC y el otro iba a recibir brentuximab, que es el anti-CD30 unido a quimioterapia. Y estos pacientes, el brentuximab iba a sustituir la bleomicina, que es una de las cosas que produce bastantes efectos secundarios. Este estudio se creó en el 2013, lo abrimos en el 2014, recientemente cerró el accrual para los pacientes y estamos esperando tener resultados que todavía no los tenemos o no los podemos compartir. Al mismo tiempo, el grupo de St. Jude creó un estudio similar. Ellos utilizaron brentuximab para sustituir vincristina. El protocolo de ellos utiliza 14 dosis de brentuximab, mientras que el de Children's Oncology Group está usando nada más 5 dosis. Recientemente, este mes o el mes pasado, publicaron sus resultados. Tuvieron 77 pacientes, de los cuales 37% alcanzaron remisión completa y no recibieron radiación, y los otros 50 pacientes tuvieron bastante radiación a los sitios nodales y la sobrevida a los 3 años es bastante buena, casi de 100%. Luego tuvimos la presencia de nivolumab, otro anticuerpo monoclonal que ayuda a inhibir la inactivación de las células T y con eso ayuda a que las células T destruyan el tumor. Esto posteriormente, o recientemente más bien, las dos targeted therapies se han incorporado en los protocolos de adolescentes y adultos. Finalmente, después empezamos en el 2010 a hacer este análisis de adultos y adolescentes y casi 20 años después, finalmente tenemos un protocolo que abarca desde niños de 12 años a todos los adultos. Estamos utilizando no el backbone de pediatría como nosotros queríamos, tuvimos que comprometer y se ha utilizado el tratamiento con ABBD, que es el que se usa para los adultos. Entonces, la manera en la que se hizo esto fue que se incorporó nivolumab, se quitó más ABBD, y a los pacientes que reciben brentuximab también con ABD, también 6 ciclos. Estamos reclutando pacientes para esto, todavía no tenemos ningún resultado específico, pero este es esencialmente el último protocolo que estamos implementando en Estados Unidos. Entonces, en conclusión, el tratamiento de Hodgkin linfoma utilizando estudios clínicos a través del tiempo nos ha permitido refinar las terapias, mantener la sobrevida y mejorar, disminuir la exposición, los efectos secundarios y los cánceres malignos. Como pueden ver, el progreso toma tiempo, prácticamente les resumí 40 años de historia aquí. El tratamiento del linfoma de Hodgkin sigue siendo un target que sigue estando en movimiento y todo lo que hemos aprendido en Estados Unidos y en Europa ha servido a los otros países del resto del mundo de Latinoamérica que no cuentan con los mismos recursos para poder adaptar protocolos y tratar a su población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Guatemala se utiliza mucho el tratamiento europeo, que es el OEPA-COPDAC, y ellos son los que están modificando y tratando de refinar cómo tratar a los pacientes con Hodgkin linfoma aquí en Guatemala. Entonces, eso era prácticamente lo que les tenía para contar, así que me dicen si tienen alguna pregunta. Tenemos un par de preguntas del público. Siendo que generalmente estos pacientes tienen alta curación, ¿qué diferencia el paciente de alto riesgo con el de bajo riesgo? Lo que diferencia el paciente de alto y de bajo riesgo es esencialmente el estadiaje, la presencia de síntomas B y la presencia de lo que nosotros llamamos bulky disease, que si el tumor, por ejemplo, hay masa mediastinal
grande, que ocupa más del 30% de la cavidad torácica, o los ganglios linfáticos afuera del mediastino miden más de 6 centímetros en el plano axial o longitudinal, se consideran así se diferencian de alto y de bajo riesgo. Es bien complicado hacer la clasificación, como para decirle aquí, porque eso también ha cambiado a través del tiempo, dependiendo de qué pacientes no han respondido también al tratamiento de bajo riesgo, se han movido para ser tratados como de alto riesgo. Entonces, pero esencialmente en pediatría utilizamos el estadiaje, el estadio 1 y 2 se considera de bajo riesgo, el estadio 2 dependiendo si hay síntomas B, o bulky disease se considera de riesgo intermedio o de riesgo alto, todos los grados 3 y 4 se consideran de alto riesgo. ¿Qué considera que hace falta investigar sobre los linfomas de Hodgkin? ¿Qué considero que hace falta investigarlos? En realidad, el tratamiento de Hodgkin en Estados Unidos ha utilizado prácticamente todas las terapias novedosas que hemos tenido, especialmente en pediatría. Creo que nos hace falta mucho en Estados Unidos tenemos muchos recursos y esos mismos recursos han hecho el tratamiento de Hodgkin linfoma bastante caro. El tratamiento fue, digamos, de $20,000, por decir algo, se triplicó a $100 y pico. Entonces, pienso que lo que nos hace falta investigar es, en realidad, cómo incorporar y ayudar al resto del mundo a tener los mismos, el mismo éxito en tratar Hodgkin linfoma con los recursos que el país tiene. Yo siento que el país desarrollado tiene la obligación moral de tratar de ayudar a los países en desarrollo a mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer, y si de alguna manera pudiéramos estudiar eso, sería bastante bueno para todo el mundo. Gracias. ¿Cuál es la enfermedad con mayor incidencia en los pacientes con linfoma de Hodgkin? ¿La enfermedad? Con mayor incidencia. Como enfermedad secundaria, malignidad secundaria. Bueno, actualmente, porque los grados de la cantidad de radiación se ha disminuido, uno de los efectos secundarios más comunes es enfermedad hipotiroidea, por la radiación que se puede dar al cuello y al mediastino. La cardiotoxicidad ha ido disminuyendo con el tiempo porque se ha disminuido las dosis de doxorubicina, y fibrosis pulmonar también se ha disminuido porque la cantidad de bleomicina que utilizamos en pediatría no es tan alta como la que se ha usado históricamente en los pacientes de adultos. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero el linfoma de Hodgkin también es una enfermedad que se presenta con muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, hay mucha anemia, no hay mucha, pero sí se puede encontrar anemia hemolítica, tiroiditis y otros diagnósticos raros. Entonces, no sé si cuál de las dos preguntas era, exactamente era la pregunta. Gracias, doctora. Y por último, ¿cuál es la duración del tratamiento en pacientes con tumores de bajo riesgo para obtener resultados satisfactorios? Bueno, la duración es otro punto de contención entre Europa, Estados Unidos y todo el mundo. Por ejemplo, el tratamiento en los protocolos estadounidenses se trata en más o menos 12 a 15 semanas más radiación. El protocolo europeo son 26 semanas con o sin radiación. Y luego, entonces hay mucha diferencia de eso, pero generalmente son 12 semanas, riesgo intermedio y alto son más o menos 15 semanas más la radiación. Muchas gracias, doctora.